Tanto el anuncio de la marcha de Xabi Alonso como la posterior llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico del Real Madrid ha dejado muy pero que muy sorprendida a gran parte de la afición madridista. Y esto principalmente se debe a que el Tolosarra tampoco es que haya obtenido malos resultados desde su llegada al Real Madrid hace 8 meses. En 34 partidos jugados ha ganado 24, ha perdido 6 y ha empatado 4. Casualmente los mismos números que obtuvo Hansi Flick en sus primeros 34 partidos al frente del FC Barcelona. Ya sabemos todos cómo acabó el FC Barcelona esa temporada, levantando los 3 títulos españoles más importantes y llegando hasta semifinales de la Champions League. Pero además, por otra parte, tenemos también el mal timing con el que el club lo ha anunciado, ya que Xabi Alonso termina dejando el cargo en el mejor momento del equipo. El Real Madrid se encontraba en una racha de 5 partidos consecutivos ganando, uno de ellos las semifinales de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, y el único partido que había perdido fue frente al FC Barcelona, además en un encuentro donde el equipo plantó bastante cara y Xabi Alonso hizo un gran encuentro. Pero ¿qué pasaría si te digo que hemos tenido 5 señales clave de que se acercaba el despido de Xabi Alonso y tú no te habías dado cuenta? 5 grandes señales que nos demuestran el divorcio entre el técnico Tolosarra y la plantilla del Real Madrid. Pues quédate en este vídeo que te las voy a mencionar todas y cada una de ellas. Eso sí, antes de empezar recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar el canal. Por orden cronológico, el primer enfrentamiento con la plantilla se produce por un conflicto con Federico Valverde. Y es que Fede se trata de uno de los principales capitanes del Real Madrid actualmente. Pues al comienzo de la temporada, tras las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso se había quedado sin ningún lateral derecho. Así que no le quedó otra opción más que recurrir a Federico Valverde, un jugador que en temporadas anteriores había rendido muy bien en este puesto. Es cierto que esto suele suponer un problema muy grande para el Real Madrid, sobre todo en el centro del campo, ya que pierden una pieza fundamental. Pero la situación tan trágica que pasaba el equipo debido a las bajas que tenía en defensa le han obligado a tomar esta decisión. En principio no había ningún tipo de problema, simplemente Valverde volvía a este puesto que ya había ocupado en multitud de ocasiones y el equipo te conseguía sacar los resultados adelante con bastante facilidad. El problema viene cuando tras un partido le preguntan al propio Fede Valverde qué opina sobre su posición actual en el Real Madrid como lateral, y él responde lo siguiente: no, bueno, no creo. A ver, después de muchas veces hablar con el entrenador, habíamos quedado de que, bueno, no volvería a jugar en esa posición. Estoy contento en el medio, creo que merezco seguir teniendo la oportunidad de seguir jugando en mi posición. Fede Valverde deja en claro que no quiere jugar como lateral derecho dentro del Real Madrid, que ya lo ha hablado con Xabi Alonso en privado. El Tolosarra al parecer le habría prometido que no iba a jugar más en esa posición, pero debido a la cantidad de bajas que tenía el Real Madrid se vio obligado a faltar a su palabra. Esto se podría haber quedado simplemente en algo anecdótico, un problema normal de equipo, que un jugador no quiere jugar en cierta posición pero se vio obligado a hacerlo pues porque no hay otra opción. Pero el problema viene en el partido de Champions frente al Kairat de Almaty, encuentro donde no solamente es que Fede Valverde no dispute ni un solo minuto con la camiseta del Real Madrid, sino que además se negó a calentar junto al resto de jugadores del equipo cuando Xabi Alonso se lo pidió. Esto me parece una falta de respeto grandísima hacia el entrenador del Real Madrid y que nos deja entrever que la relación con los jugadores se estaba resquebrajando. El segundo momento importante está relacionado con Vinicius Junior, debido a que encadenó varias suplencias consecutivas. En los partidos que salía de titular siempre era el primer cambio y todo acabó de explotar en el clásico liguero, partido donde, como era habitual, Xabi Alonso decidió que la sustitución de Vinicius fuera la primera del partido. Esto a Vinicius le sentó fatal y reaccionó de la siguiente forma: una pataleta de niño pequeño, pero que la verdad, sabiendo un poco el contexto, es bastante entendible. Xabi Alonso en más de una ocasión se ha equivocado y ha cometido errores como entrenador. Ha habido partidos donde ha dejado Vinicius en el banquillo y realmente era un jugador necesario, como por ejemplo frente al Marsella, donde el brasileño entra en la segunda parte y gracias a él el Madrid consigue llevarse el encuentro. O por ejemplo, una situación muy similar se vivió en el partido frente al Getafe, donde Vinicius entró desde el banquillo y provocó
provocó la expulsión de Nyom. Eso sí, hay que dejar una cosa en claro, que Vinicius pudiera llegar a tener razón no justifica cómo actuó. Cometió un gravísimo error, ya que tú no te puedes dirigir en esos términos a tu entrenador. Tras lo sucedido, muy rara vez Xabi Alonso se atrevía a sacar al brasileño del once inicial del Real Madrid, y con ello se fragmentaba un poquito más el vestuario. El tercer momento ocurre en este mismo clásico que estábamos comentando. El Real Madrid se había conseguido llevar los 3 puntos ante el eterno rival y se consolidaba como líder de la primera división española de fútbol. Esto lógicamente fue motivo de alegría para muchos de los jugadores del Real Madrid, que lo celebraron por todo lo alto. O bueno, eso era lo que tenían pensado hasta que llegó Xabi Alonso a joderle la fiesta. Lo que más destaco en este momento es cómo se nos demuestra que el entrenador no estaba en sintonía con los jugadores del Real Madrid. Xavi no era capaz de comprender la exaltación de los futbolistas y solamente quería que volvieran al vestuario, pues para que no hubiera más peleas con los jugadores del Barça, cosa que había sucedido minutos antes por un pique entre Lamine Yamal y Carvajal. Tras este encuentro, el Real Madrid pasa por una muy mala racha de partido, cayendo ante el Liverpool, empatando contra el Elche, Rayo Vallecano, Girona, derrota también contra el Manchester City, contra el Celta. Pero como les dije al principio del vídeo, no me voy a centrar en resultados en concreto o partidos donde el Real Madrid podría haber hecho mucho más. Prefiero hablar, por ejemplo, del momento que se vivió en la recta final del 2025 con el caso de Kylian Mbappé. Y es que este futbolista, que debería ser la gran estrella del Real Madrid y comportarse como tal, decidió jugarse su salud física y lógicamente el rendimiento del equipo a futuro por superar el récord de Cristiano Ronaldo. Esto sucede días antes del enfrentamiento contra el Manchester City. Ese partido, recordemos que Kylian Mbappé no lo puede jugar por una lesión en la rodilla, pero milagrosamente para el partido de ese fin de semana liguero sí que estaba disponible sin ningún tipo de problema. El Madrid consigue la victoria frente al Deportivo Alavés con Mbappé de titular. El Madrid derrota al Talavera en Copa del Rey con Kylian Mbappé de titular frente a un tercera división, y acaban ganando el último duelo del año ante el Sevilla también con Kylian Mbappé en el 11 titular. Nos marchamos de vacaciones de Navidad y a la vuelta sacan una noticia que nos deja completamente helados a todos los madridistas, y es que Kylian Mbappé se ha acabado lesionando su rodilla porque decidió forzar en estos 3 últimos partidos para superar el récord de goles que tenía Cristiano. Es decir, Kylian Mbappé prefirió perderse el enfrentamiento ante el Manchester City y también perderse, lógicamente, la Supercopa de España, porque era más importante jugar partidos como contra el Talavera para poder igualar al bicho. Algo completamente surrealista, que no solamente no es algo digno de la estrella del Real Madrid, sino que es que encima es algo de muy mal profesional. A esto habría que sumarle además que por culpa del egoísmo de Kylian Mbappé de querer jugar todos los minutos de todos los partidos, jugadores como Endrick o Gonzalo no tuvieron prácticamente oportunidades para poder jugar en el Real Madrid en este inicio de temporada, teniendo que marcharse uno al Olympique de Lyon, donde a día de hoy está destacando una completa barbaridad, y el otro mendigando minutos en este Real Madrid, donde hace lo que puede. Cuando le das 1 o 2 minutos cada 3 partidos, pues lógicamente no rinde bien, pero que si le das confianza te puede hacer partidos muy buenos, como por ejemplo esa goleada frente al Betis, donde marcó un hat-trick. Aquí lo que quiero destacar principalmente es cómo Xabi Alonso ha sido un completo sumiso de Kylian. Si Kylian Mbappé quería jugar un partido, Xabi Alonso tenía que acatar la orden, porque si no, le caía bronca desde arriba por parte de la directiva. Y ya para terminar de culminar el tema de Kylian Mbappé, te llega lo ocurrido en la gran final de la Supercopa, donde el FC Barcelona consigue derrotar al Real Madrid, y una vez terminado el encuentro, Xabi Alonso le pide a sus jugadores que le hagan pasillo al campeón, algo que tampoco es que sea muy habitual, pero al final es un gesto de respeto. Xabi Alonso, que es un caballero, quería que sus propios jugadores tuvieran este gesto tan bonito hacia el rival. Pero aquí es donde aparece la figura de Kylian Mbappé, y es que Kylian, nada más escuchar las órdenes de su entrenador, no solamente es que no le haga caso, sino que decide llevarse al resto de jugadores consigo al vestuario del Real Madrid. Esto a mí no me parece que sea un gesto feo
por el lado de que no es que los jugadores son unos irrespetuosos que no quieren hacerle el pasillo al Barça. Lo que a mí me molesta es el poco respeto que se le tenía al entrenador del Real Madrid. Una persona con la que tú puedes estar más o menos de acuerdo, que pueda hacer las cosas bien o mal. Lógicamente todos somos personas, se puede equivocar, pero si el entrenador te dice que tú le hagas un pasillo a los campeones, se lo tienes que hacer. No puedes gobernarte por ti mismo y llevarte el equipo del campo como un llorón, porque este gesto de Kylian Mbappé no solamente que sea una falta de respeto hacia el entrenador, sino que también es de mal perdedor. Y para acabar, amigos, tenemos el último momento de todos, el mía con la tuya. Y es que el Real Madrid llegaba al partido frente al Manchester City, que ya estábamos comentando en puntos anteriores, en una muy mala racha. Justamente ese fin de semana había sido la derrota frente al Celta de Vigo, donde habían expulsado a 2 futbolistas del Madrid. Y en una rueda de prensa a Pep Guardiola le preguntaron qué opinaba sobre la situación del Tolosarra. Esto de aquí fue lo que dijo Pep. Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y que aún hay gente a día de hoy que no ha terminado de entender a qué se refería Guardiola. Pues ya se los explico yo. Xabi Alonso, desde que llegó al Real Madrid, tenía una idea de juego propia. En esos primeros partidos del Mundial de Clubes probó su formación con 5 defensas, formada por 3 centrales, Asensio, Hausen y Tchouaméni, 2 carrileros, que en este caso, como aún no había llegado Álvaro Carreras, eran Fran García y Alexander Arnold, luego apostando por 3 jugadores en el centro del campo, Bellingham, Valverde y Arda Güler, para cerrar el equipo arriba con una delantera formada por Gonzalo García y Vinicius Junior, debido a la lesión de Kylian Mbappé. Pues bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, este 11 se ha ido deformando cada vez más, hasta que nos hemos plantado en las últimas semanas con exactamente el mismo equipo que tenía Carlo Ancelotti la temporada pasada. Una formación de 4-3-3, con la defensa completamente desbaratada debido a las lesiones, un centro del campo completamente desastroso, con Arda Güler jugando de 8, Bellingham de 10, y el tridente de ataque que ha vuelto a ser Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Sí que es verdad que en estos últimos partidos que ha dirigido Xabi Alonso ha cambiado a la 4-4-2, con Tchouaméni y Camavinga en el centro del campo, pero solamente ha sido estos últimos 3-4 partidos finales. La realidad es que Xabi Alonso, desde que llegó al Real Madrid, poco a poco ha dejado de mear con la suya y ha acabado meando con lo que le decía la directiva. Si Florentino le decía que no podía sustituir a Vinicius porque si no iban a tener pelea, Vinicius tenía que jugar. Si Florentino le decía que no podía sustituir a Bellingham o a Kylian Mbappé porque son jugadores que venden camisetas, pues Xabi Alonso no podía hacer nada. Si Florentino le decía que dejara de ser fiel a su estilo y que se amoldara a los jugadores, pues Xabi Alonso lo ha tenido que hacer. Y bajo mi punto de vista, esto último es lo que ha terminado de fulminar al técnico del Real Madrid. Un entrenador que vino al equipo con ganas, con ilusión, muchísimas ideas que llevar a cabo con el equipo, y que al final ha acabado siendo pues uno más de la rueda del Real Madrid. El club se encuentra en una situación ahora mismo que o cambia mucho o el entrenador que venga tiene que tocar lo mínimo posible. Simplemente ser un pelele puesto por la directiva que siga las órdenes a rajatabla. Y si no, si quieres probar otra cosa o hacer algo distinto, pues acabas de patitas en la calle. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Ya saben que si ha sido así, pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya adiós, nos vemos, descansen por ahí.